Mireu, només en l'àrea metropolitana de València, de la ciutat, trobem que viuen persones majors a soles 26.000 persones, majors de 75 anys. Fem una idea com pot ser el dia a dia de totes aquestes persones, la soledat, tirar cap endavant sense persones que els ajuden, que els acompanyen, que els vulguin, que es diuen que els estimen, que s'ocupen d'ells en el seu entorn. Una de cada 3 persones majors de 75 anys, de fet, viuen a soles. Bueno, doncs per ocupar-se precisament que aquestes persones majors tinguin una veu amiga, un acompanyament, una mà, un sentiment d'aquestes persones a soles, s'encarrega un grup de bona gent, de bon cor, que se diuen Amics de la Gent Major. Fan un treball a través de voluntaris i estan taint el dia a dia de les persones majors que avui en el programa volien destacar de manera ben especial. Així que vos presente, són alguns dels integrants d'esta família. Ha vingut el seu president, la fundació esta se diu AGM, bueno, les sigles són AGM, és Antonio Miguel. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, muy bien. Yo te veo la sonrisa y veo, Antonio es un hombre satisfecho de lo que hace en la asociación por ayudar a los demás. A mí eso me gusta. Sin duda que satisfecho, pero siempre intentando mejorar para llegar en nuestro acompañamiento a un número mayor de personas que padecen y sufren la soledad. És que m'agrada molt la paraula, acompanyament, no? Estar al costat de les persones. Esta dona tan pinturera i tan estupenda que vegeu així, li diuen Flor López Zamora, i és una de les voluntàries de la Fundació, de les moltes voluntàries. Com estàs, Flor? Molt bé. Me dius que fa no molt de temps que t'has incorporat i que estàs desvanida, perquè trobes experiències molt especials, un ¿no? nuevo fichaje de esta gente. Fichaje del mercado de invierno, ahora como en el fútbol, ¿eh? Han fichado ahora. Y muy a gusto, con unas experiencias muy a gusto. Ahora nos contarás, porque efectivamente, ¿no? Como dicen en todo en la vida, van en dos direccions, és com les carreteres, no? I si tu dones, també te donaran. És així, no? Flor? Ara parlarem d'això. Ara pues presente a José Emilio Ramón Llàcer, i així el tenim. Què tal, José Emilio? Com va la marxa? És un dels patronos, forma part també d'esta família, i també el veig molt pagat, molt satisfet, molt desvanit, que diguem en valencià, no? Molt satisfet. És un... Qué bonico poder donar y poder ayudar. Yo no sé si estas cifres que havia jo donat antes, que de veres que me posen els peus de punta, tantes persones majors que viuen a soles i que no tenen ni una veu amiga que els acompanya. Pareix mentira i la majoria de la gent no ho sap, no ho sap la majoria de gent, però és algo molt preocupant i ens dona molta il·lusió col·laborar. Són la soledat i les persones que se senten també abandonades. És que imagineu-vos si quan estem parlant d'un animalet, estem parlant dels gossos abandonats, estem parlant d'una realitat molt cruel, com ho és de les nostres persones majors, que ho han donat tot per nosaltres i es deixem en la cuneta. Se trobareu casos realment increïbles, ¿no? En el día a día. Me das pie, Chimo, puesto que has nombrado cuando los animales no son bien tratados. La experiencia nos dice que en la época estival, yo hice un artículo en torno a los mayores de la época estival, que aumentan en las residencias y en hospitales, pensando que hay vacaciones. Y digo lo de los animales, porque con mayor de los respetos y una sensibilidad que tal, pero es a veces triste cómo en el coche o en el tren caben los animalitos, se llevan el gato o el perrito, pero a veces lamentablemente no caben los mayores. Y para los animales está muy bien que hay una normativa que les protege y tienes que llevarlos atados, que estén vacunados, etc. Incluso con sanciones si uno no respeta la normativa. Y cuando dejamos a nuestros mayores solos, ¿dónde está esa normativa? Tú dices, es triste. Lo que es triste es cuando vemos en las noticias, en la televisión, hace 3 meses que murió una persona, le cortaron el agua, la luz, como hemos visto, y la han encontrado después de 3 meses muerta. Pero en nuestra ciudad se dan casos de que llevan unos días y por el olor, los vecinos algo pasa, avisan a la policía, a los bomberos y la ven muerta. Claro, llega el forense, llega el médico y certifica, ha muerto de un paro cardíaco, ha muerto de una insuficiencia respiratoria, porque el profesional no detecta la verdadera causa. La soledad no sale en esos reconocimientos y la soledad conlleva al final, después de muchos agravios, exclusiones y marginaciones, hasta incluso la muerte. Soledad, el abandono de nuestras personas mayores.
En el día a día, Flor, hace poco que te has incorporado, pero me contabas antes de empezar, tienes experiencias muy intensas Pues sí. emocionalmente. Tiene que ser, es duro por un lado, pero por otro lado tiene que ser muy gratificante, ¿no? Muy gratificante. Mira, yo el sábado, como llovía y todo eso, tuve que coger el coche y coger a 2 señoras y llevarlas a la comida. Una de ellas, eso fue el sábado, la conocí el sábado. Todos los días hablamos por teléfono. Está sola. Se llama Amparo, le he dicho hoy que la iba a nombrar. El día de las madres su hija se muere, no tiene marido, está sola, y me llama todos los días. Y yo le digo, cuelga y yo te llamo. O sea, sí, me duele mucho todo lo que está pasando y es una vivencia. Lo que pasa es que esta vida nos da tantas cosas y tantos complejos que a veces yo que estoy ahora viviendo esto, pues a lo mejor hay algo en mi vida que no lo he hecho bien, o no lo sé, pero en fin, estoy viviendo una experiencia y me gustaría que la gente, y tenemos que estar contentísimos porque la gente joven se está implicando muchísimo. Qué bueno. Entre los voluntarios de la asociación hay chicos y chicas jóvenes. El sábado qué teníais bueno. que haber venido. Qué bueno. Si ves a la gente joven con paraguas, los coches, a coger los carros, pasarlos a la comida, y a mí eso, porque la gente mayor ya estamos para retirarnos luego, ¿no, Antonio? Bueno, pero ahí en la asistencia telefónica además hacéis un trabajo realmente maravilloso. Sé que tuvisteis efectivamente esa comida de Navidad, Sí, y sí. estamos hablando también de qué manera, ¿no, Antonio? Esta época de Navidad para las personas que están solas, para esas personas que se encuentran así, qué difícil es, de verdad, ¿eh? ¿Qué trabajo más duro A hacéis? raíz de todas estas experiencias, porque yo soy patrono y de alguna manera casi figura decorativa, como en ya echaremos de una mano, como no me las diga que no. asociaciones hay junta directiva, Sí. en esto pues, es el patrón el que se reúne para asesorar, para controlar el funcionamiento de la fundación. Pero a raíz de estas vivencias, se me ocurría que tiene que llegar un día que alguien que sepa hacerlo escriba un libro con experiencias, porque de verdad verías qué cosas se ven. Estamos hablando... Los voluntarios llegan a la sede y mira lo que me ha pasado con este y con el otro, unas cosas Debe ponerlo, alucinantes. de verdad, Sí. historias de muchísima Como muchísima también, emotividad, ¿no? Como también es muy emotivo lo que se dice generalmente que le ocurre a un voluntario, y es que recibe más que da. Entonces, es una gran verdad, ¿verdad, Flor? Así uno es, de verdad. está un par de horas en el domicilio de un viejecito que está leyéndole un trozo del libro, está hablando de cosas y tal, y se va a casa y se va completamente motivado por lo que ha hecho. Y tanto. Antonio, estamos hablando de 40, leo vuestros datos en vuestra página web, 41.000 personas mayores de 65 años que viven solas en la ciudad, 41.000. Y vosotros les dais amistad, a través del teléfono o en presencia, ¿no? Qué bonito dar eso, ¿no? Fíjate que uno de los lemas que nos transmitió nuestro primer voluntario y fundador, Armand Marquiset, que celebramos este año precisamente el 70 aniversario. La fundación nuestra, internacionalmente, estamos federados, y en el 46 la funda Marquiset, que era de la alta sociedad, y entra en el acompañamiento de los mayores por su abuela, cuando muere su abuela. Pero claro, de esos 41.000, la tercera parte, como bien has dicho tú, sufren la soledad, y 2/3 son mujeres, con lo cual nuestra labor es granito de arena, pero necesitamos siempre de muchas más personas que tienen su tiempo libre, que tal vez por no conocernos, pues no pueden dar un poco de su tiempo a estos mayores, porque nuestros mayores viven en la alegría y contagian optimismo cuando los llevas, como decía bien mi compañero, nos dan mucho más que recibir, es muy gratificante. Y uno envejece cuando está solo y las penas o los recuerdos pesan más que las alegrías y las esperanzas. Nosotros estamos ahí para ofrecerles actividad, acompañamiento, concienciación y decirles que no estamos solos. Bien es cierto que el Ayuntamiento de Valencia, quiero destacar, que tenemos convenio con ellos, que nos ayudan en el voluntariado, en la formación, y ahora nos lo van a mejorar, además de que pertenezco a la mesa de envejecimiento activo, porque han creado también la cátedra de envejecimiento activo, solidario y participativo. Todo esto es bueno, pero es poco. Necesitamos más gente entregada a esta labor que es tan gratificante. Qué bonito llamaros así, amigos de la gente mayor, y que lo que hagáis sea lazos de amistad.
que lo que ofrecéis los voluntarios sea precisamente eso, estima, amor, acompañamiento. Yo a los sitios que he podido ir desde que estoy, muy contenta. Y además, lo ha dicho Antonio, yo lo voy a decir también, la concejala siempre nos está apoyando, siempre viene a lo que la llamamos y muy bien. Y necesitamos más. Celebro que tengáis ese apoyo, celebro que haya mucha gente joven además en el voluntariado, que eso os va a dar muchísima energía, pero como en todas las asociaciones, tienen sus gastos obviamente, y todos aquellos que queráis participar en este grupo de amigos para ser más amigos de la gente mayor, de nuestros mayores, ahí tenéis una asociación que, verdad, como estaba comentando su presidente, arranca en la Segunda Guerra Mundial, y es verdad que, como dicen los franceses, mejor las flores, ¿no? Antes las flores. Antes las flores que el pan. Que el pan incluso, antes las flores. En la simbología que tiene especialmente para los franceses, que las flores son señal de amistad, de sentimiento, en efecto. Bueno, pues yo quiero agradeceros muchísimo el trabajo que hacéis. Abriros también a que los amigos de nuestros mayores también participen, conocer una asociación que el voluntariado, parece que uno piensa en los voluntarios y en las asociaciones y piensa en la gente joven. Fijaros, ellos son jóvenes de espíritu y con mucha juventud acumulada y participan en esta asociación que me ha gustado mucho conocer. Gracias por venir. Yo también Muchísimas soy gracias. voluntario. Con mis años también acompaño a mi mayor. Si me permiten, me gustaría supuesto, terminar Antonio, claro. Reiterando el llamamiento a aquellas personas que por desconocimiento, pienso yo, pueden dedicar un tiempo a la semana a nuestros mayores, que piensen, como decía Antoine de Saint-Exupéry, que el amor es de las cosas que cuanto más se da, más crece. Fijaos qué bonito eso. Es como las flores, como las plantas, como las flores, Flor. Gracias por acompañarnos, Flor López. José Emilio Llàcer, gracias por el trabajo que hacéis, todos los patronos que participáis y, por supuesto, el trabajo de voluntariado y de presidencia que hacéis en la asociación Amics de les Persones Majors. Serà bonic, això. Vosaltres també ho som i volem també que participem en iniciatives com esta. Ha sigut un autèntic plaer, igual que és un plaer estar així cada setmana. Acompanyamos la setmana que ve més. En Nadal també, clar que sí, començant el pròxim any, així en els nostres majors. Un plaer, moltíssimes gràcies, bona nit. Adéu a tots.